Confirman el suicidio del violador y asesino de la niña Valeria. El director del penal Nesa Bordo ya fue destituido. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad. Este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces. Es el principio de una colaboración, de hacer equipo y de compartir una responsabilidad. El canciller Luis Videgaray afirma que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida. En 2016, las exportaciones de productos agropecuarios ascienden a más de 30,000 millones de dólares. Pemex confirma la muerte de un bombero en el incendio que se registra en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Balacera en Cancún deja un muerto y 3 heridos. Gobernación emite declaratoria de desastre a 129 municipios de Oaxaca por las fuertes lluvias. Rusia investiga si uno de sus ataques aéreos en Siria mató al líder del Estado Islámico. Un fiscal especial investiga al yerno de Donald Trump. Presentan en el recinto del Servicio Postal Mexicano la exposición Fragmentos de Vida de la artista Helen Bickham. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con gusto como cada mañana y especialmente hoy, que por fin nos llegó el viernes. Te saludo con gusto, Omar Cepeda. Hola Pati, ¿qué tal estás? Es un placer saludarte. Mitad de mes, viernes 16 ya de junio del 2017, son las 6:31. Estamos listos para informarles de todo lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas. Saludo con mucho gusto a Miguel González, que se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos con ustedes. Tomen sus precauciones, Pati, porque en las primeras horas de este día un tráiler volcó en la carretera México-Querétaro. Esto ha ocasionado caos vial en la autopista, quedando abierta solo un carril rumbo a Querétaro. Tomen sus precauciones ustedes que están esta mañana transitando hacia esta zona, no solo quienes van a Querétaro, sino también quienes están abordando el periférico rumbo hacia Satélite. Así es, importante este anuncio, sobre todo usted que está en este momento en casa y que tiene pensado ir a esa parte del área metropolitana. En Miami se realizó la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Representantes de alto nivel de Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras y Guatemala abordaron las medidas a implementar para resolver los retos de la región en temas como el narcotráfico, la migración y violencia. Al inaugurar el encuentro, el secretario de Estado Rex Tillerson aseguró que Centroamérica es uno de los temas prioritarios para la política extranjera de Estados Unidos. Una América Central más segura y más próspera contribuirá a un hemisferio occidental y a unos Estados Unidos más seguros y prósperos. Estados Unidos reconoce la gran importancia que tiene la región en nuestra agenda de asuntos exteriores y agradecemos la oportunidad de trabajar juntos para crear la prosperidad que todos queremos. El canciller Luis Videgaray aseguró que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida con Estados Unidos y otras naciones del continente. En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de crear empleo, fortalecer las infraestructuras y las inversiones en esta región. El canciller Luis Videgaray también aseguró que las diferencias entre México y Estados Unidos en ciertos temas no impedirá la colaboración para desarrollar la región de Centroamérica. En conferencia de prensa, Videgaray anunció que México y Estados Unidos acordaron la promoción, inclusión y crecimiento de emprendedores y pymes en esta región. Debemos trabajar en promover una economía incluyente que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos, reduzca los niveles de pobreza, mejore los sistemas de procuración de justicia y asegure la protección de los derechos laborales, la equidad de género, los derechos de los indígenas y la preservación del medio ambiente. El desarrollo tiene que darse a nivel de las comunidades, tiene que ser incluyente y tiene que ser sostenible. Es el principio de una colaboración, de hacer equipo y de compartir una responsabilidad.
También en Videgaray Caso dijo que la inmigración proveniente de Centroamérica se está reduciendo, aunque reconoció que desconoce si esa situación se convertirá en una tendencia duradera. En su oportunidad, el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, dijo que se debe trabajar de manera conjunta para fortalecer la generación de empleos en Centroamérica. Necesitamos crear las condiciones que permitan que la población se una a la economía formal y asegurarnos de que no recurran a la migración ilegal o en actividades ilegales para alimentar a sus familias. Las inversiones privadas acelerarán que lleguemos a estas metas. También en este encuentro, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, elogió a las Fuerzas de Seguridad de México. Dijo que nuestro país cuenta con la capacidad para entrenar a la policía centroamericana en el combate a la corrupción, violencia y tráfico de drogas. En este sentido, también destacó la experiencia táctica y de inteligencia de la Marina Armada de México. Y precisamente en el marco de la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda firmaron un convenio de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo de este acuerdo es incluir al BID como nuevo intermediario financiero en la canalización de recursos del Fondo de Infraestructura y de esta forma otorgar apoyos a programas y proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe. Este fondo es el principal instrumento de cooperación internacional de México y ha canalizado recursos por casi 130 millones de dólares a 16 proyectos en 11 países de la región, financiando carreteras, puentes, hospitales. Previo a la conferencia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly. Ahí afirmó que el objetivo de dicho encuentro es continuar trabajando con los países de Centroamérica para hacer frente a los retos comunes de la región. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se reunió con el secretario del Tesoro de la Unión Americana, Steven Mnuchin, para revisar mecanismos de cooperación bilateral. Entre los temas que analizaron, el Grupo del Trabajo Bilateral Público-Privado en materia bancaria, el diálogo estratégico sobre finanzas ilícitas y el Comité de Servicios Financieros. En otros asuntos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el cambio de la dirigencia en el Consejo de la Comunicación. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su compromiso para fortalecer las condiciones que se requieren para el ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso. El gobierno de la República comparte su convicción de que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática. Por ello, este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. Al encabezar el cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación, en una parte de su discurso celebrado en Los Pinos, el reportero Álvaro Delgado de la revista Proceso levantó una manta. El mismo presidente intervino para que se le dejara manifestarse. Amigos del Estado Mayor, déjenle que exponga su manta. Estamos hablando de espacios plurales y de libertad a la expresión. A los amigos del periodismo les reitero el compromiso que tiene este gobierno para generar, repito, las mejores condiciones para el ejercicio libre de su profesión. En este sentido, el vocero presidencial Eduardo Sánchez afirmó que quienes trabajan en el ámbito de la comunicación tienen la responsabilidad de velar por cualquier opinión, guste o no, se exprese sin cortapisas. Indudablemente, también tenemos que reconocer pendientes, pero no menos importante es nuestro deber el de ponderar en su justa dimensión lo mucho que los mexicanos hemos logrado, lo que no queremos poner en riesgo y lo que desde luego no estamos dispuestos a perder. En el encuentro se nombró a Federico López Otegui, presidente del Consejo de la Comunicación, en sustitución de Alejandro Grisi de Lara. López Otegui dijo que entre sus prioridades es lanzar dos campañas, una de promoción de la lectura y otra en defensa de la legalidad. Instituir la Semana de la Ética, un proyecto que involucre a todos los actores sociales. Buscamos envolver a México en una semana dedicada a la legalidad, promoviendo la adopción de códigos de ética y de conducta y programas de integridad para comunicar todos sus beneficios. Aspiramos a ser una sociedad libre de corrupción.
En la ceremonia se entregó el Premio Nacional de la Comunicación 2017 a Rogerio Azcárraga Madero, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula. Para México al Día, Gustavo Castillo. En el segundo día de las exequias del arzobispo Antonio Chedraui, el presidente Peña Nieto montó una guardia de honor. El presidente asistió a dar el pésame a los familiares, amigos y a la comunidad religiosa del arzobispo. Llegó acompañado de los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, y del jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán. Acudieron también a las exequias el empresario Juan Francisco Ili Ortiz y Olegario Vázquez Raña, además de personajes de la comunidad libanesa. Se espera que este viernes sus cenizas ya descansen en el templo. Ahí pues espera que sus restos sean, por supuesto, cremados. Las secretarías de Economía y de Agricultura aseguraron que la ley de modernización de la inocuidad alimentaria es una buena medida para la calidad de los productos mexicanos que se exportan a América del Norte y expresaron la conveniencia de que esta ley se aplique en Estados Unidos y Canadá. Las dependencias informaron que en 2016 México exportó 30 mil millones de dólares en productos agropecuarios, lo que representa un aumento de la producción de 7 veces desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta ley cumple el objetivo legítimo de un gobierno de pretender la inocuidad alimentaria para lo que le va a proveer a sus ciudadanos. No vemos un problema a la luz de la Organización Mundial del Comercio, como es de conocimiento general, las tarifas arancelarias son aspectos que han venido reduciéndose paulatinamente. Básicamente eso es lo que ha hecho Senacica: difusión, divulgación y acercamiento con los productores a través de nuestros organismos de coadyuvancia para dar capacitación a estos productores. La Secretaría de Agricultura y el Gobierno del Estado de Jalisco dieron el banderazo de salida al primer cargamento de mora azul mexicana que se exporta a China como parte de la Estrategia Nacional de Diversificación de Mercados. El envío constó de 420 cajas de 1.5 kilogramos con un total de 630 kilos de mora azul. Se explicó que nuestro país es actualmente el segundo productor mundial de estas berries en las categorías de frambuesa, zarzamora y mora azul o arándano. En Chihuahua, una jueza de control vinculó a proceso a Carla Jurado. Ella es exfuncionaria de la Secretaría de Educación durante la administración de César Duarte por su presunta participación en el desvío de 246 millones de pesos. Esto mediante la firma de contratos que simulaba la prestación de servicios y la adquisición de softwares para la dependencia. Le recuerdo que por este mismo caso se encuentran en prisión preventiva el exsecretario de Educación Ricardo N., así como Gerardo N., exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda Estatal, y Antonio N., exdirector de adquisiciones. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió 1.300 millones de pesos al PRI, así lo reconoció el exsecretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo Bermúdez. En una carta supuestamente escrita, el exfuncionario admitió que es su voz la que se escucha en un audio difundido recientemente donde se revela la entrega de recursos. Bermúdez reconoció que participó en el desvío de ese dinero del erario para la campaña del PRI a la gubernatura que encabezaba Héctor Yunes Landa. Precisamente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indaga ya estos hechos. A través de su cuenta de Twitter, el titular de la FEPADE, Santiago Neto Castillo, confirmó que investigan el presunto desvío de estos recursos a la campaña de Héctor Yunes Landa, lo que podría constituir un delito electoral. El PRI acusó a Andrés Manuel López Obrador de cometer un fraude con su sobreexposición en spots. Por ello llamó a la autoridad electoral a emitir lineamientos en la materia, porque de continuar esa situación habrá injusticia en la contienda y no es sano para la democracia. El CEN del PRI recalcó que López Obrador promovió su imagen 2.1 millones de spots que ha contabilizado en los últimos 3 años, por lo cual, dice el PRI, López Obrador ha violado la ley. Mientras tanto, el senador de Morena, Mario Delgado, afirmó que Andrés Manuel López Obrador no es el factor de división entre las izquierdas, sino la actual dirigencia nacional del PRD. Para el legislador de Morena, el discurso de un partido político puede ser muy de oposición, pero en realidad lo que vale son los hechos.
Mario Delgado, estimó que cuando la dirigencia del PRD cambie sus prioridades y compromisos con el país y vuelva a ser un partido de izquierda, habrá alianza con Morena. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez, adelantó que se desecharon pruebas en favor de la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, y que se aceptaron las presentadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El diputado federal del PRI explicó que el proceso de desafuero culminará de acuerdo con el cronograma previsto y reiteró que el 6 o 7 de julio próximo tendrán listo ya el dictamen. El homicida de la niña Valeria José Octavio Sánchez Razo, quien se encontraba recluido en el penal del Bordo Xochiaca, fue encontrado sin vida en su celda la madrugada del jueves. Horas después del suceso, la Fiscalía General del Estado de México informó que las pruebas periciales practicadas al cuerpo arrojaron que la causa de la muerte corresponde a un suicidio por ahorcamiento. Por otra parte, la Fiscalía descartó que el reo presentara señales de haber sido agredido dentro de la prisión. La Comisión de Seguridad Ciudadana dijo que se indagará posibles omisiones y el origen de la cuerda con la cual se quitó la vida. Por lo pronto, el director del penal y el jefe de vigilancia ya fueron destituidos. Ayer por la noche se registró una balacera en plena ciudad de Cancún que dejó un saldo de 4 personas detenidas y un policía y 2 atacantes, además de otro agresor abatido. El tiroteo ocurrió fuera de un centro comercial que está sobre la turística avenida Tulum, en el centro de la ciudad de Cancún. Unas horas más tarde, el gobierno informó que el orden quedó restablecido. El vocero de seguridad, Jenner Corona, aseguró que gracias a la adecuada actuación de los policías ministeriales se evitó que alguna persona ajena a estos hechos resultara herida. Esto, le digo, en plena ciudad de Cancún. Un bombero murió durante los trabajos de sofocación del incendio que se registra en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Esto lo informó Petróleos Mexicanos. El personal de contraincendio logró apagar el fuego en los lados poniente y sur de la zona afectada y continuaba aún las maniobras para extinguirlo en la casa de bombas, donde se mantenía bajo control. Bomberos de la Ciudad de México han llegado al lugar ya para apoyar en el combate a este incendio. La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió declaratorias de desastre natural en 129 municipios de Oaxaca debido a las fuertes lluvias. Los municipios afectados van a acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales de acuerdo con lo que dispone la Ley General de Protección Civil. Las autoridades de Oaxaca van a contar con recursos para atender los daños sufridos en viviendas e infraestructura pública afectada. El gobernador de Puebla, Antonio Gali, informó que han sido ya clausuradas 12 gasolineras y se inspeccionan a 7 más. Esto como parte del combate al tráfico ilegal de combustible en este estado. Puntualizó que la semana próxima será otro operativo en establecimientos que ya se tiene en la mira. Dijo que se trata de una investigación de las autoridades federales. Agregó que también se investigará a los dueños de los predios por donde cruzan los ductos, donde obtienen, por supuesto, de manera ilegal la gasolina, los famosos huachicoleros, algo que no se había realizado anteriormente. El Ministerio de Defensa de Rusia está investigando informes de que el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, murió en Siria por un ataque aéreo el mes pasado, donde también fueron abatidos más de 300 combatientes del Estado Islámico. El bombardeo por parte de Rusia se llevó a cabo en las afueras de la ciudad de Raqqa, capital del Estado Islámico, contra un puesto de mando donde se reunían los líderes de ISIS. De acuerdo con el gobierno ruso, según información que está siendo, como le digo, verificada a través de diferentes canales, a esta reunión también había asistido el líder de ISIS, al-Baghdadi, quien habría sido abatido en ese ataque por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Continúan los escándalos en la familia Trump. De acuerdo al Washington Post, el fiscal especial Robert Mueller investiga las finanzas y negocios del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, como parte de las investigaciones sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. De acuerdo con el diario, los investigadores han estado examinando las reuniones que el yerno de Trump celebró con los rusos en diciembre pasado.
primero con el embajador ruso Sergei Kislyak y después con Sergei Gorkov, jefe de un importante banco de desarrollo estatal del país europeo. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de gente mala y conflictiva, términos que él suele usar, muy comunes, muy básicos, a quienes investigan la llamada trama rusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció asilo político al exdirector del FBI, James Comey. En su tradicional sesión de preguntas y respuestas con los ciudadanos, la llamada línea directa, Putin dijo que si James Comey es víctima de persecuciones en Estados Unidos por revelar información de las conversaciones de Trump, Rusia está dispuesta a otorgarle asilo político. Siguiendo con la trama rusa, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, contrató a un abogado externo a la Casa Blanca para que lo asista en las peticiones y consultas del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la posible intervención rusa en las elecciones presidenciales del año pasado. De acuerdo con la secretaría del vicepresidente, los honorarios del abogado, de nombre Richard Cullen, no se pagarán con los fondos de los contribuyentes y recalcó que la contratación muestra el deseo de cooperar plenamente con cualquier investigación relacionada con Rusia. El gobierno de Donald Trump revocó formalmente el programa de acción diferida que protegía de la deportación a los migrantes que fueran padres de niños residentes legales en los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, presentó la derogación del programa creado por el expresidente Obama. De acuerdo con cifras del gobierno de Estados Unidos, hay cerca de 5 millones de padres indocumentados, de ciudadanos y residentes legales. Y de acuerdo con una fuente muy cercana a la Casa Blanca, en el mensaje que ofrecerá en unas horas en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará marcha atrás al acercamiento que logró Barack Obama con Cuba. Donald Trump buscará prohibir los negocios con su ejército. De ser cierta la filtración, Trump prohibiría implicarse en negocios con entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas cubanas. También limitará y controlará partes enteras del sector turístico de la isla. A pesar del tiroteo ocurrido el miércoles en el que el congresista Steve Scalise resultó herido por un disparo en la cadera, un grupo de congresistas estadounidenses, tanto republicanos y demócratas, realizaron el tradicional partido anual de béisbol, el cual se realiza para generar fondos para organizaciones de caridad en el Parque Nacional en Virginia, en el que se recaudaron más de $1 millón. De acuerdo con la parte médica, el estado de salud del congresista republicano es crítico y después de 3 intervenciones quirúrgicas se espera que sea operado de nueva cuenta. Vámonos hasta Londres. Se acaba de dar a conocer hace unos minutos que el número de muertos aumentó a 30 por este incendio en un edificio muy céntrico de la capital inglesa. Se acaba de dar a conocer también que el primer nombre o el primer identificado de estos 30 personas muertas es el sirio, un refugiado sirio de nombre Mohamed Al-Halaji, de 23 años, primer identificado entre las víctimas del siniestro, que hasta el momento ya se cuantifican 30 las personas muertas. En Londres, la primera ministra Theresa May ordenó una investigación pública sobre el incendio ocurrido en esta torre Greenfield, que dejó como resultado 17 muertos, más de 70 heridos, perdóneme usted, 30 muertos ya, más de 70 heridos y varios desaparecidos. Al visitar el edificio devorado por las llamas, May afirmó que investigarán a fondo todos los detalles del incendio para dar una respuesta apropiada a los familiares de los fallecidos en el siniestro. Tristemente, como lo dije antes, siempre hemos sabido que el número de muertos aumentaría, y diría que hasta este momento sabemos que al menos 30 personas han muerto como resultado de este incendio. Trágicamente, incluye a una persona que estuvo en el hospital y a pesar del mejor cuidado médico que tuvo, desafortunadamente ha muerto. Siguen apareciendo evidencias de corrupción del presidente de Brasil, Michel Temer. La policía dijo haber encontrado evidencias de que un amigo del presidente Temer habría pagado la remodelación de la casa de una de sus hijas. Policías encontraron un correo electrónico del 2014 en el que el arquitecto reclama el pago de las obras a la esposa del coronel de la policía militar retirado, sospechoso de actuar como prestanombres del mandatario brasileño. Por su parte, el presidente Temer, por supuesto, también sigue negando todas las acusaciones de corrupción y asegura ser víctima de persecución por parte de la Fiscalía brasileña.
De regreso a nuestro país, se celebró en la Ciudad de México el primer encuentro de Educación Sin Fronteras México-California. Ahí, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, académicos y autoridades de ese estado dialogaron sobre las oportunidades de colaboración en materia de educación migrante. También destacaron la necesidad de construir puentes y no muros, además de contar con maestros bilingües que brinden oportunidades en ambos lados de la frontera. El encuentro estuvo encabezado por el doctor Salvador Jara, subsecretario de Educación Superior, y Tom Torlaxun, superintendente de Instrucción Pública de California. Los subsecretarios de Educación Básica, Javier Treviño, y de Prevención y Participación Ciudadana, Alberto Beñé, inauguraron en Culiacán, Sinaloa, los trabajos de la Reunión Nacional de Seguridad y Prevención Social para un ambiente escolar seguro en educación básica. Javier Treviño resaltó que se cuenta con una política integral con visión de largo plazo para promover y reforzar la convivencia escolar y la seguridad en los espacios educativos. Dijo que el Programa Nacional para la Convivencia Escolar se está implementando en 21.381 escuelas primarias en beneficio de más de 4.400.000 alumnos y que para el próximo ciclo escolar se va a aplicar en poco más de 70.000 escuelas y va a beneficiar a cerca de 10 millones de estudiantes en todo el país. Los creyentes en la religión católica ha disminuido en los últimos años. De acuerdo con una encuesta realizada por la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, la población católica pasó del 95 al 83% de creyentes. Pese a ello, el estudio confirma que sigue siendo un país religioso, que México sigue siendo un país religioso, pues ese 8% de los ciudadanos solo se cambió de credo. Es un país que en últimas décadas está viviendo un cambio y una transformación acelerada de diversidad religiosa. Los principales cambios que apuntan a un reacomodo del campo religioso en México son la baja del catolicismo, acompañada de la diversificación religiosa, primordialmente protagonizada por grupos evangélicos, pentecostales y paraprotestantes. Interesante este estudio para ver cómo se están moviendo las religiones en nuestra sociedad. La encuesta señala que el 79.5% de las personas religiosas están de acuerdo en que se enseñe sobre sexualidad en escuelas públicas, pero 71.7% rechaza el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, así como el aborto. En materia política, 86.6% rechaza que los candidatos utilicen símbolos o recursos religiosos para ganar votos, mientras que 75.3% están de acuerdo en que todos tienen derecho a participar en una elección sin importar su culto religioso. La no participación en los procesos electorales, la no intervención en la concreción de política pública. Realmente la laicidad es lo que permite que no haya discriminación en materia religiosa. Entonces, más que nunca, ese valor constitucional, digamos, que damos por hecho, más que nunca lo debemos celebrar. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos al resumen y continuamos en México al Día. Es el principio de una colaboración, de hacer equipo y de compartir una responsabilidad. Afirma el canciller Luis Videgaray que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida. Elogia el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, a las fuerzas de seguridad de nuestro país. Este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces. Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad. Confirma Pemex la muerte de un bombero en el incendio que se registra en la refinería de Salinas Cruz. Apareció muerto en su celda el violador y asesino de la niña Valeria. La Fiscalía Estatal de Seguridad confirmó que se suicidó. Balacera en el centro de Cancún deja un muerto y 3 heridos. Rusia investiga si uno de sus ataques aéreos en Siria mató al líder del Estado Islámico. Más adelante presentan en el recinto del Servicio Postal Mexicano la exposición Fragmentos de Vida del artista Helen Bickham. La selección mexicana debuta este domingo en la Confederaciones ante Portugal.
Viernes de seguir analizando las cuestiones internacionales. Nos acompaña en el estudio Inés Carrasco Scherer, ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Hablaremos de un tema muy importante. Se desarrolló de manera pues aún muy paradójica las elecciones en Gran Bretaña. Ratificó su triunfo Theresa May, pero con menores parlamentarios, por decirlo de una forma. Ya tienen sus nombres, ya sabes, muy exclusivos. Pero, ¿qué sigue? Siguen las negociaciones rumbo al Brexit. Sí, exactamente. Bueno, muy buenos días. Me disculpo por mi voz para empezar. Pero sí, básicamente el gane de Theresa May fue una victoria pírrica realmente. Le faltó llegar a esta mayoría que necesita de 326 parlamentarios, lo cual implica que no está suficientemente fuerte su gobierno para poder pasar toda su agenda legislativa. Y esto, por supuesto, la clave, el punto central era la legislación con respecto a Brexit. Entonces, ahorita lo que está pasando, lo que estamos viendo es que el Partido Conservador de Theresa May se está acercando a un partido muy pequeño de Irlanda del Norte, el DUP, el Partido de Unionistas Democráticos, que tiene 10 escaños en el Parlamento, para lograr pasar esta barrera de la mitad del Parlamento y conseguir la mayoría. Ahora, el lunes se confirmó que van a empezar las negociaciones de Brexit. Sin embargo, ahorita todo, digamos que es un poco un caos político, porque al no tener un gobierno consolidado, es muy difícil imaginar de qué manera pueden darse estas negociaciones si no existe una posición fuerte de un gobierno. Las propuestas de Theresa May que había presentado con anterioridad este año, lo que había hecho el año pasado de este Brexit duro de dejar la unión aduanera, el mercado común, la jurisdicción del Tribunal Europeo, todas estas partes de su política, que es el Brexit duro, es realmente dejar la unión en todo lo que implica, ya se vuelve más complicado si no puede conseguir el apoyo parlamentario para aprobar estas políticas. Inés, pero la pregunta que todos nos hacemos es, y bueno, ¿qué irá a pasar con el Brexit? ¿No? Porque está la urgencia por parte de la Unión Europea que dice, a mí no me vengan con que tienen problemas en casa. Ahora sí que Brexit es Brexit, ¿no? Claro. Ahí está la presión europea ahora. ¿Qué podría seguir de acuerdo con las investigaciones que ustedes hacen? Pues básicamente lo que nosotros estamos considerando es que se tendría que suavizar un poco la política de May. May llamó esta elección para consolidar su estrategia de Brexit, esencialmente. En la campaña insistió mucho que un voto para ella era un voto por este Brexit duro, era un voto por esta estabilidad. Claramente esa estrategia no resultó exitosa para ella. Entonces tenemos que considerar que ningún otro partido, ninguno, excepto UKIP, que ya no tiene escaños en el Parlamento, apoya estas medidas tan duras de Theresa May. Entonces, considerando que tendría que encontrar un consenso con este partido de Irlanda del Norte, que no está interesado en un Brexit duro, por supuesto por su frontera física con Irlanda, es la única parte del Reino Unido que tiene una frontera física con la Unión Europea. Entonces, ellos no están interesados en ese Brexit duro. Entonces, yo creo que podemos esperar un poco de cambios en esas políticas para lograr un consenso mayor y asegurar que las negociaciones que logre el Reino Unido puedan avanzar del lado del Parlamento. Pero la salida es ya salida, o sea, ¿no hay marcha atrás? ¿Podría haber marcha atrás o qué? Pues digamos que sí podría haber marcha atrás. No sé si Macron hace pocos días dijo que el Reino Unido todavía estaba a tiempo de dejar este proceso. Sin embargo, la Unión Europea dijo muy claro que podrían interrumpir este proceso de salida, pero no regresarían a la posición privilegiada que tienen ahorita como un Estado que se le han dado muchas concesiones, por ejemplo, no adoptar el euro, muchas de estas otras cosas. Claro. Entonces, técnicamente se ve muy poco posible porque al final del día sí fue una decisión del electorado del 52%. Finalmente, para regresar a lo que va a empezar a verse el lunes, ¿quiénes van a estar en esta mesa de negociación? Sí. Porque obviamente sabemos que también detrás de todo esto pues, también está el peso de Angela Merkel, la canciller alemana. Y si existe la posibilidad en un momento dado de que se empantanen las negociaciones, de que no se lleguen a acuerdos contundentes, de que volvamos a ver otras elecciones adelantadas en Reino Unido. Pues creo que hay dos consideraciones. La primera, al invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que esencialmente pide el retiro de la Unión, se empieza una cuenta regresiva de 2 años. Esa cuenta ya empezó desde marzo, que la primera ministra invocó el artículo. Entonces, esa cuenta de 2 años ya empezó, sin importar lo que logren o no logren, esa cuenta regresiva está corriendo. Entonces,
2 años es lo que tiene el Reino Unido y la Unión Europea para lograr cualquier acuerdo. El lunes se van a reunir Michel Barnier, que es el encargado de la negociación de parte de la Unión Europea, y David Davis y su equipo, que es parte de la negociación británica. Ahora, ¿podría haber otra elección en Reino Unido antes de 2020, que es para cuando están programadas? Claro que podría. Esto no depende necesariamente de Europa, depende enteramente del Parlamento británico, que ahorita no está en sesión. El Parlamento británico se va a abrir la próxima semana, anunciaron ayer que el lunes, y es donde empieza realmente a, digamos que, figurarse este panorama. Porque al abrir el Parlamento, la reina presenta los planes legislativos de Theresa May, lee un discurso de 10 minutos donde delinea lo que va a suceder en el Parlamento en esa sesión. Después se vota, una semana después votan los parlamentarios, y ahí es donde veremos si Theresa May logra consolidar esta alianza con el DUP o alguna otra concesión política para no llamar a otra elección. Pero ahí es donde podemos ver si es que va a haber otra elección pronto en el Reino Unido o no. Okay. Pues interesante. Ahora me gustaría ver qué área, qué sector es la que más estaría afectándose ante esta salida del Brexit. Por ejemplo, la cuestión económica o la cuestión de derechos humanos, la cuestión de refugiados. ¿Cuáles son esas áreas que hay que seguir a partir del lunes? Todo está enmarañado, todo está junto. La relación con la Unión Europea es de muchas décadas ya y no hay casi nada que no vaya a ser visto afectado. En el tema económico, obviamente, salirse del mercado común, salirse de la unión aduanera, significará diferentes tarifas, significará adaptar las maneras. Los mercados han estado increíblemente volátiles alrededor de todo esto. En el tema de derechos humanos, salirse de la jurisdicción de la Corte Europea implica que el Reino Unido tendría que diseñar su propio modelo de leyes que amparen, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, ya que ellos no tienen una carta magna como tal y dependen de esta legislación. Entonces, creo que especialmente hay que poner atención a la situación en Irlanda del Norte, que es una situación muy delicada actualmente por el acercamiento de May a este partido unionista. ¿Por qué? Porque antes... este partido unionista, digamos, el conflicto de Irlanda del Norte, obviamente entre católicos, protestantes, republicanos que quieren unir la isla y los que quieren seguir perteneciendo al Reino Unido. El partido DUP, el unionista democrático, quiere seguir perteneciendo al Reino Unido, no está interesado en las concesiones con Irlanda. Ahora están de acuerdo con el sistema que se tiene hoy. No obstante, en el Acuerdo de Paz de 1998, que esencialmente terminó el conflicto bélico en Irlanda del Norte, se acordó que el gobierno británico tendría que ser un supervisor neutro de la situación. Claro. Al aliarse el Partido Conservador, el partido en poder, con una facción en Irlanda del Norte, causa grandes conflictos. Claro. Por supuesto que los partidos que representan la causa católica republicana ya dijeron que esto sería una violación del acuerdo de paz. Claro, entonces Theresa May está caminando, una cuerda muy floja en ese sentido. Y en el fondo lo que vemos es una reconfiguración de fuerzas, de equilibrios, pues no solamente en Europa, sino en todo el mundo, porque pues vivimos en esta aldea, ¿no? Claro. En esta gran aldea. Claro, realmente sí hay mucho cambio político hoy en el Reino Unido. Creo que tendremos que esperar hasta después de la votación sobre el discurso de la reina, el Queen's Speech, que se va a dar el próximo miércoles. La votación se da el 27 de junio. Tendremos que esperar hasta después de eso para ver realmente cómo va a configurarse el gobierno británico y qué va a llevar a la mesa en términos de Brexit. Pues excelente, excelente. Gracias, Inés Carrasco, por estar aquí con nosotros, darnos luz sobre estos temas globales e importantes o que nos debemos de interesar y poder entender cómo se está moviendo el mundo en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella, usted sabe, es integrante del Centro de Investigaciones Gilberto Bosques del Senado de la República, Centro Internacional. Bueno, vamos a las breves de este país. Representantes de diferentes medios de Michoacán se manifestaron como parte de las movilizaciones nacionales del gremio por las desapariciones y asesinatos registrados en contra de comunicadores en diferentes puntos del país. Los manifestantes recorrieron la principal avenida de Morelia con la exigencia de la pronta aparición de Salvador Adame, quien fue privado de su libertad el pasado 18 de mayo. En los alrededores del penal de Puente Grande fueron baleados 4 custodios mientras compraban víveres. Los disparos fueron perpetrados por sujetos desconocidos desde un auto en circulación. Uno de los elementos no logró sobrevivir mientras que los otros 3 luchan por su vida.
El Instituto Politécnico Nacional informó que este viernes se reanudaron las actividades académicas y administrativas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Campus Azcapotzalco. El fin del paro se dio una vez que Abraham Medina Obando, quien fungía como director de la ESIME, renunciara a su cargo. Quedó instalada la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, dejó en claro que el cumplimiento de este mecanismo es un compromiso de Estado. Además, enfatizó ante el presidente en turno de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, que la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son los dos compromisos multilaterales de mayor relevancia. Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que la agenda es un esfuerzo importante que trasciende los distintos ámbitos de gobierno porque sienta las bases para un país con menor desigualdad social. El juzgado segundo de lo penal dictó sentencia de 6 años y 9 meses de prisión a Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Tamaulipas. Reynoso Femat está acusado de los delitos de peculado, ejercicio indebido de la función pública durante su administración. El exmandatario estatal deberá pagar 13.8 millones de pesos y una multa de 11.731 pesos como reparación del daño, además de estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 3 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el arresto del expresidente municipal de Nacajuca, Tabasco, Pedro Landero López, así como de todo el cabildo por desacato a una sentencia. La acción se deriva de un amparo que interpusieron algunos extrabajadores que sin motivo aparente fueron despedidos y desde 2014 habían acudido a todas las instancias legales. Junto con el exedil de Nacajuca, los jueces ordenaron la aprehensión de los 10 exregidores del cabildo que en su momento nadie hicieron por acatar el mandato judicial. La Conducef presentó el informe sobre el comportamiento de las instituciones financieras en la atención de reclamaciones. Mario Di Constanzo, presidente de Conducef, informó que durante el primer trimestre del año impusieron 1.418 sanciones por un monto de 44.43 millones de pesos. Y con relación a los procesos que derivan de la atención a usuarios o que podrían estar relacionadas directamente con el tema del IDATU, se presentaron 293 sanciones, que es importante decir que muestran una disminución del 40% con respecto al primer trimestre de 2016, por un monto de 8.87 millones de pesos. Advirtió que el índice de desempeño de atención a usuarios muestra que los bancos registran una calificación a la baja desde el tercer trimestre del 2016, siendo Bancomer el peor ranqueado. Entre las fallas detectadas está que no emiten respuesta en tiempo, eso es ciertísimo, a los usuarios, y que además dan respuestas incongruentes o incompletas. El banco con el peor IDATU es Bancomer con 5.95. Cabe señalar aquí que 4 bancos del llamado G7, es decir, 4 de los bancos más grandes del país, que además representan el 66% de la cartera total de crédito, se encuentran por debajo de la media del índice de desempeño de atención a usuarios. Interesantes datos, quien lidera la Conducef, Mario Di Constanzo. En otros temas, una comitiva de vecinos de las delegaciones Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc asistieron a las oficinas del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para entregar un documento que exige al funcionario se revise y se apegue la ley para definir cómo desarrollar las obras de construcción de la línea 7 del Metrobús y si no viola alguna normativa. Los vecinos afirmaron no ser el enemigo, sino que solo quieren ser partícipes de las decisiones que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. En el caso de la construcción de la línea 7 del Metrobús, el problema fundamental no es el proyecto per se, sino que, como en muchos de sus proyectos, el gobierno no informa a los ciudadanos con oportunidad y no tiene oídos abiertos a sus inquietudes y demandas. De forma respetuosa, lo invitamos a que abra un espacio de discusión y acuerdos entre su gobierno y la ciudadanía. Lo invitamos a que decidamos juntos una política integral de transporte en nuestra ciudad.
Viernes en corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea usted esta conversación que tuvo mi compañera Leticia Carvajal con Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Aquí un adelanto de esta conversación. Sentía que si manejaba bien el español y obviamente también el mazateco, pues me abría amplias posibilidades de pensar, de ver, de disfrutar y de nombrar pues las cosas y la naturaleza. Eso quiere decir que las dos lenguas pues desde un principio vienen viviendo en mí. Cuando se da todo este proceso de la lengua, del alfabeto, de la lengua mazateca en las escuelas y la falta de materiales, es cuando yo digo, ¿por qué no probar en mazateco? Claro. Entonces empecé a escribir en mazateco y entonces ya fui haciendo las traducciones y me fue dando seguridad, me fue dando, me fue forjando como escritor porque decía, esto es original. Yo creo que todas las instituciones estamos convencidos de que este país tiene mucho que aportar, tiene mucho que dar, pero mostrando este rostro multicultural que tiene, y no solamente de discurso, sino también haciéndolo realidad. Tratar de que las lenguas indígenas tengan mayor visibilidad, que alternen con el español en igualdad, buscar los espacios más emblemáticos de la cultura, del arte, de la ciencia, para que puedan ahí alternar, para que puedan ahí expresarse. Es decir, estamos hablando del uso social de las lenguas indígenas y para que tengan mayor repercusión tienen que ser, digamos, en esos espacios. Me interesa mucho generar estos procesos comunitarios. Estoy convencido de que el destino de las lenguas indígenas está en sus hablantes. En la medida que los hablantes tengan conciencia, tengan compromiso, tengan claridad respecto de lo que implica mantener la lengua, qué implica desarrollarla, qué potencial significa, qué oportunidades significa, en esa medida ellos serán los primeros defensores de su lengua. En defensa de la libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a las estaciones de radio y televisión a propiciar el uso correcto del lenguaje. Se trata del caso de una radiodifusora comercial de Iguala, Guerrero, quien fue amparada en contra de la fracción 9ª del artículo 223, que obliga a los medios de comunicación a propiciar un uso correcto del lenguaje. La resolución advierte que esta norma es demasiado ambigua y choca con la Constitución, donde no se establece una sola lengua nacional y puede convertirse en una limitante para las libertades de expresión y de difusión. Este caso sienta precedentes para que otros medios puedan obtener la protección de la justicia en el mismo tema. Reconoce el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, que el exgobernador Javier Duarte desvió 1.300 millones de pesos al PRI. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda firmaron un convenio de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Declaran estado de emergencia en 129 municipios de Oaxaca por las lluvias. En el mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció asilo político al exdirector del FBI, James Comey. La primera ministra, Theresa May, ordenó investigar el incendio ocurrido en la Torre Greenfield, que ha dejado hasta el momento 30 muertos. Más adelante, publican una demanda por fraude procesal en contra de Google. Y en los deportes, anuncian el calendario de la Liga MX femenil. Ya está lista mi querida Ana Cristina Olvera con toda la información de las redes tanto sociales como todo lo que sucede en el internet. Ana Cris, muy buenos días, es un placer saludarte.
Así es, Omar, muy buenos días. Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana, ya de viernes. Y bueno, vámonos directo con la información porque sucedió algo histórico en nuestro país. Se hizo pública una demanda por fraude procesal en contra de la empresa tecnológica Google. El demandante es un abogado de nombre Ulrich Richter Morales, quien el pasado 3 de octubre del 2016 expuso ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que fue víctima de daño moral por parte de la compañía. La acusa de haber robado sus datos de su blog para crear otro falso en su buscador, suplantando su identidad y publicando información falsa sobre sus actividades profesionales. Richter afirma que antes de la demanda intentó por medio de un documento que fue entregado directamente en las oficinas de Google en México que eliminaran sus datos de este portal falso de Blogspot. Sin embargo, su petición no solo fue ignorada, según declaró, sino que también la empresa emitió un comunicado en la que negó tener oficinas en territorio mexicano, mismas que pues existen y se ubican en Lomas de Chapultepec. La declaración fue calificada por Ulrich como una estrategia para evadir la demanda. Por su parte, Google ya promovió un amparo con expediente 422-2016, argumentando que le fue negada la protección de la justicia federal. Al momento no se han revelado más detalles de los avances de este proceso legal, sin embargo, pues es una muestra más y ahora pues en nuestro país sobre la polémica tan grande que existe sobre qué tan privados son nuestros datos una vez que los subimos a internet y cómo controlar este tipo de situaciones en las que nuestra información personal cae en manos no adecuadas y se hace mal uso de ellas. Por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que se publica a través de la red y cómo utilizamos aplicaciones, dispositivos, etcétera. Y vámonos ahora hasta Facebook porque sin duda que la forma en la que nos comunicamos, la forma en que operan los medios de comunicación está cambiando. La cadena de noticias NBC News, lanzó NBC Left Field. A esta empresa se sumaron periodistas, realizadores, fotógrafos, cinematógrafos de diversas partes de todo el mundo para crear pequeños materiales audiovisuales que serán transmitidos únicamente a través de plataformas como YouTube y Facebook. Entre los colaboradores están medios de mucho prestigio como lo son The New York Times, The New Yorker y también la BBC de Londres. Se producirán documentales, noticias, cortometrajes, pero todos estos de no más de 15 minutos, mismos que serán emitidos semanalmente y que abordarán temas sociales, ambientales, culturales y tecnológicos, entre otros. En sus primeras semanas, el nuevo espacio de video digital trabajará sin ayuda de patrocinadores. No obstante, pues se tiene planeado el uso de la publicidad para obtener fondos. Otra plataforma digital que está incursionando ya en el mundo de la producción audiovisual, ya no solo de compartir la información que otros generan, sino hacer sus propias producciones audiovisuales, es la red social Facebook. Ya se encuentra trabajando en Los Ángeles en su primer reality show, que por supuesto será solamente transmitido a través de Facebook, al que tituló The Last State Standing, o El Último Estado que Quede, bajo el liderazgo del canadiense Arthur Smith. El formato es de retos físicos que enfrentarán 50 participantes y la recompensa será un premio de $500,000, un experimento sin duda interesante que también le van a funcionar pues este tipo de producciones propias a Facebook. Ya vimos cómo Netflix comenzó siendo una plataforma donde se compartían producciones de otros autores y ahora se ha convertido en uno de los productores de series y de películas más importantes del mundo, así que se pueden poner a temblar las productoras de audiovisuales tradicionales. Y vámonos ahora hasta el espacio, porque este jueves, en punto de las 11 horas, desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, al noreste de China, se logró poner en órbita el telescopio InSight, el primer telescopio espacial de rayos X de su propiedad, de propiedad china. El lanzamiento se envió a una órbita de 550 kilómetros sobre la Tierra y ayudará al estudio de los agujeros negros y los campos magnéticos. Este telescopio de 2.5 toneladas buscará señales electromagnéticas de ondas gravitacionales,
las cuales al viajar a la velocidad de la luz poseen información de sus orígenes. Estos datos pues ayudarán al objetivo de la misión, que es conocer más sobre los cuerpos celestes emisores de ondas. Se estima que el telescopio InSight detecta cerca de 200 brotes de rayos gamma diariamente. A través de esta misión, los chinos pretenden impulsar el crecimiento de la astronomía espacial y aumentar la calidad de su tecnología especializada en la detección de rayos X. Otro dato importante es que China logró exitosamente el primer experimento de su satélite cuántico. Esto lo hizo logrando enlazar el entrelazamiento de fotones entre dos estaciones terrestres que están separadas por una distancia de 1.200 kilómetros, y lo hicieron vía satélite a través de su satélite cuántico, el primer satélite cuántico de la historia. Esto, por supuesto, pues abre la posibilidad de hacer transportación de información de manera cuántica, lo cual, por supuesto, pues cambiaría la historia, por lo menos de la comunicación hasta el momento. Esta es la información hoy. Que tengan excelente viernes. La historia del ferrocarril en México es narrada a través del documental Por las vías del tiempo. Producido por Jorge Ocelli y dirigido por Rodrigo Villa, el documental Por las vías del tiempo, una historia del ferrocarril, contó con el apoyo de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. El audiovisual de 47 minutos de duración se presentará en la pantalla del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR. Una producción de gran calidad, una producción inteligente, una producción que enorgullece al que lo ve de ser mexicano por muchas razones. Nuestro esfuerzo fue tratar de hacer esta síntesis y hacerla de manera entretenida y generar un viaje emocional que vaya llevando al espectador por estas etapas que pasó la industria ferrocarrilera. Yo llegué a viajar en ferrocarril cuando era niño. Mis papás me llevaban a Guadalajara y Aguascalientes, y pues de ahí nacen las ganas de querer hacer una historia del ferrocarril. A través de entrevistas, animaciones y material de archivo, el filme narra la fascinante historia de los ferrocarriles, desde su auge y expansión en la época porfirista hasta sus años de declive y su polémica privatización. Desde cuando hubo una idea de querer hacer un ferrocarril y que todo el mundo decía que no se podía y que era prácticamente imposible, y de repente pues llega un presidente a decir que sí se puede, con toda una visión progresista, y lo hace, y pues digo, ahí está el resultado, deja una gran conexión de vías dentro del país. Creo que logramos hacer un producto que es digerible, que logramos sintetizar 120 años de historia en 47 minutos, que no es cosa fácil. Porque las imágenes que van a encontrar ahí, el saber cómo eran estas moles que movían masas completas, creo que es muy interesante, muy atractivo verlas. El público podrá disfrutar de este nostálgico recorrido por la historia de la industria ferroviaria en México el sábado 24 de junio a las 19 horas por el canal 14.1 Una Voz con Todos. Para México al Día, Rufino Enríquez González. En el Palacio Postal se presenta la exposición Fragmentos de vida de la pintora Helen Bickham. Durante su largo andar por diferentes latitudes, Helen Bickham se ha interesado por la vida de las personas que encuentra a su paso. Son momentos o cosas que yo veía o sentía y pensaba que otra gente veía o sentía. Y tratas de captar esto que es universal, porque lo que me interesa es la universalidad de toda la humanidad. Plasmar la vida de la gente ha sido motivo de inspiración para el artista desde su infancia. Nunca nadie ha posado para sus cuadros. Los rostros de hombres y mujeres que conoce se quedan fijos en su memoria y así los traslada a sus obras. No soy retratista. Nunca pongo gente enfrente de mí. Los veo en la calle y los saco de mi memoria. Ninguno es un retrato de alguien posaba. Es lo que yo captaba caminando y pienso que entendí mirando el movimiento, los gestos de la persona. Originaria de Harbin, Manchuria,
La creadora de raíces ucranianas y estadounidenses pinta de manera espontánea lo que atrapa su atención o provoca su imaginación. Para la artista radicada en México desde 1962, pintar es comunicar. Me han preguntado que si lo puedo dar clases de arte, pintura, y yo siempre digo no, porque yo invento cada solución, cada cuadro es un problema. Integrante del Salón de la Plástica Mexicana desde 1997, Bickham ha representado a nuestro país en diversas exposiciones en el extranjero. A sus 82 años, la artista expone por primera vez parte de su obra en el patio de carteros del emblemático Palacio Postal, bajo el Domo Morisco. Estoy feliz. Este es uno de los más bellos edificios, no solamente en México, pero en el mundo. Este edificio es una joya. La exposición de Helen Bickham permanecerá abierta al público hasta julio próximo en el recinto del Servicio Postal Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Ya nos llegó el viernes y sobre todo si está aquí el señor Javier Aranda, más que placer que sea viernes. Javier. Gracias. ¿Cómo Pati. te va? Muy bien. Hola, buenos días, Javier, ¿cómo Omar, estás? Ana Cristina, Daniel. ¿Y qué nos recomiendas? ¿Qué andas leyendo? Bueno, les recomiendo un libro que quería comentar antes, pero ya ves que pasan cosas en el mundo de la información, mueren autores, dan premios. Y es un libro que les quería compartir que se llama Los Simpson y la filosofía. Esta es una reflexión de varios académicos, algunos pensadores, a partir y sobre esta serie, que ahora sí que ha revolucionado el mundo del concepto de animación que teníamos en muchos sentidos. En principio porque los muñecos son muy feos. Yo conozco a varios productores, a varias cadenas de televisión que se dieron de topes porque cuando empezaron a vender este producto en los mercados internacionales, decían, no, esa es una caricatura horrible, no la compraron, la hicieron a un lado, y ahora se arrepienten porque es de las series más vistas en todo el mundo, y tiene muchos porqués, ha llegado a posicionarse de esta manera, y entre otros es que le pega, a varios públicos. Es una serie cómica, hay muchos chistes, y pues, los niños los atrapan fácilmente, pero también tiene otras lecturas subterráneas, o por arriba de lo común, en donde hay alusiones no solo a la cultura popular de los 60s o 70s, que es un gancho para atrapar, a los papás de los niños que están viendo las cosas, Baby boomers, por ejemplo, sino también tiene alusiones a autores clásicos o de alta cultura que muy pocas personas los pueden atrapar. El genio de los escritores de esta serie es que no explotan estos ganchos para ese público, que es un público reducido, el que sigue algunas películas clásicas, por ejemplo, de Hitchcock, o de autores como Dickens, o como Eliot, o como el propio Homero, ¿no? Claro. Que el nombre del protagonista Homero tiene que ver, obviamente, con ese clásico de la literatura. Tiene muchos sustratos y estratos en donde nos permite ver muchas cosas, y simplemente el autor de la serie, el que la inventó, dice que más que hacer alusiones directas a fuentes muy sofisticadas, lo único que hace es darle un premio a aquellas personas que tienen más información cultural sobre autores, sobre libros, sobre películas, y es como puedes aprovechar más la serie. En el caso de los niños, y por eso esta serie la pueden ver los niños acompañados de los papás y de los abuelos, pues ellos se basan en la lectura inmediata que tienen, que es el chiste, la gracejada, etcétera, pero también tiene otra posición esta serie, y es que nos refleja muchos de los problemas que tenemos. Por ejemplo, los problemas de la migración, el cómo la gente vota por algunos personajes que dicen nos están quitando nuestro trabajo, vamos a votar por esta ley para que los hagan a un lado, y de repente en la misma secuencia del cómic se dan cuenta que al firmar esa cosa hicieron que sus amigos inmediatos ya no estuvieran,
que ya no estuviera el que le vende ciertos productos, la persona otra que le hace posible otras cosas y le facilitan y le gustan de su vida cotidiana. Entonces se está problematizando constantemente todos los actos y las actividades que tenemos a partir de una reflexión no muy profunda, así como para que nos pongamos a pensar las cosas clásicas, sino para resolver la vida. Entonces, parte del éxito, yo creo, es precisamente que nos engancha con situaciones de la vida cotidiana y podemos reconocernos en algunos casos en algún personaje, o podemos reconocer, por ejemplo, a una niña muy estudiosa, superdotada, que tiene ciertos intereses, que es vegana, que es anti-maltrato animal, porque conocemos a alguien que tiene ese perfil. Y a veces nos vemos reflejados en ese ingenuo, pero bueno, llamado Homero. Y decimos, vamos a ver qué ocurre ante una respuesta de la vida cotidiana que tiene, y podemos ver lo que podría llegar a pasarnos si es que mantenemos ese tipo de conductas, ¿no? Entonces tiene como muchas lecturas, tiene muchos pisos, muchos subterráneos y también escaleras hacia muchas partes que hacen que esta serie atrape la atención de todos los públicos. Yo creo que es una de las mejores series y empecé a seguirla. Ahora sí que no porque un día la vi en la televisión, sino por la alusión de una persona que yo respeto mucho, respetaba mucho también, que es Octavio Paz. Un día hablando de muchas cosas, de películas, de cine, me dice, ¿y usted ve la televisión? Y le dije, Octavio, pues casi no veo nada. Y dice, tiene que verla. Le digo, los noticieros, y me dicen, no, hay una serie animada que se llama Los Simpson, véala, y después hablamos. Efectivamente la vi y me atrapó porque tiene esas varias lecturas, la llegamos a comentar un poco y me dijo que era buenísima, que era muy divertida, y en efecto es una serie muy divertida que yo creo que nos da muchas enseñanzas, precisamente porque si tenemos cierta información cultural podemos reafirmarla, podemos integrar las situaciones de la vida, todas las cosas, por ejemplo, de suspenso que a veces pasan en películas como Psicosis o en Los pájaros de políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta, ¿no? Al claro, 100% la serie desde sus inicios. Pero nosotros somos políticamente incorrectos. Tenemos siempre el doble discurso de decir una cosa y ocultar otra. En el fondo pensar otra, exacto, ¿no? Exactamente, o expresar otra. Entonces, sí. Eso habla muy bien del cómo nos desenvolvemos cotidianamente. El autor dice que al principio se inspiró, obviamente, nada más en su familia, porque siempre hay un superdotado, siempre hay uno que está en contra de todo, siempre hay un inmigrante que nos facilita la vida trayendo unos productos que ni siquiera habíamos imaginado, etcétera. Siempre hay una chica sexy, un galán que está ahí rompiendo corazones según él, y lo único que hace es enfocarnos en temas muy concretos de nuestra vida y podemos reconocernos o reconocer nuestro entorno. Es la vida del americano promedio, digamos, en Estados Unidos, pero si pensamos que Estados Unidos es también el nuevo imperio y aspiramos en muchos sentidos al estilo de vida americano, podemos vernos reflejados aquí. Y de ahí aquí. también te falta, si se fuera el análisis, obviamente, del propio Bart, de Marge, lo que representa como la ama de casa perfecta y toda esta situación, el futuro con Maggie, siempre, ¿no? Entonces, toda esta situación que se vive, nada más con ellos 5 y de entrada, pues ahí te vas, ¿no? Sí, o el reverendo Alegría también, que descubre que necesita hacerse de fondos y dice, pues hay que decir que la lotería no es mala. Entonces hacen sorteos y sorteos y la iglesia crece, se enriquece. Se ve que les gusta a los dos, ¿eh? Sí, no, claro. Sí, es que claro. Es buenísima. Yo la veo un poco, la he visto poco, pero eso habla mal de ella. Sí, pero cuando la veo me río mucho. Ahora, te voy a decir algo, se habla de las profecías Simpson, tú lo sabes, ¿no? Claro. Que tantas cosas se escriben de irreverencia, han escrito de irreverencia. Por ejemplo, ellos sí dijeron que Trump, y así nos podemos ir yendo a tantas cosas. La onda política ahí está, los autores tienen la mirada en todo el mundo también. Aparece, por ejemplo, López Obrador. Es cierto. Sí. Los políticos que tienen peso y función específica en cualquier lugar aparecen en la serie. Y cantidad de deportistas también han salido ahí. Por supuesto. Yo creo que lo que hacen muy bien, como las grandes obras que se vuelven incluso clásicos, como una vez platicábamos, es justo llevar muy bien y desarrollar estas figuras arquetípicas, y que si tú las llevas por los caminos arquetípicos, te encuentras con la historia, ¿no? Y pues llegas a las predicciones, ¿no? Porque, bueno, y ahora que tú participas, se llama la filosofía de los Simpson. Ya sé por qué le gustaba a Octavio Paz, porque cuando Octavio Paz, entre las muchas cosas que escribió, alguien decía, bueno, ¿qué capacidad tiene casi de clarividente? Dijo, no, lo que hago es analizar absolutamente todo y poder predecir, entre comillas, ¿no? Basado en un análisis. Por eso yo creo que le gustaba. Sí, seguramente es una razón.
También la otra es que tiene muchas referencias filosóficas, los clásicos problemas que tú conoces muy bien, Ana, que plantean los autores como Heidegger, como Husserl, como, no sé, Wittgenstein. Vemos a Marx, por ejemplo, está Homero, está Nietzsche. Esos tienen también algún guiño en la serie. Y es el premio que le da a las personas que tienen más elementos culturales en su cabeza, tienen más información, para darles un premio. Muchísimas gracias, Javier Aranda, por esta recomendación tan divertida, tan exquisita y tan importante. Gracias. Bueno. Vamos ahora al resumen. Confirman el suicidio del violador y asesino de la niña Valeria. El director del penal Nesa Bordo ya fue destituido. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad. Este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces. El canciller Luis Videgaray afirmó que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida. Balacera en el centro de Cancún deja un muerto y 3 heridos. En entrevista para México al Día, Inés Carrasco Scherer, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló de las afectaciones que traerán las pasadas elecciones de Reino Unido en las negociaciones del Brexit. Al no tener un gobierno consolidado, es muy difícil imaginar de qué manera pueden darse estas negociaciones si no existe una posición fuerte de un gobierno. Todas estas partes de su política, que es el Brexit duro, es realmente dejar la Unión en todo lo que implica, ya se vuelve más complicado si no puede conseguir el apoyo parlamentario. La primera ministra Theresa May ordenó investigar el incendio ocurrido en la Torre Greenfield, que ha dejado hasta el momento 30 muertos. Presentan en el recinto del Servicio Postal Mexicano la exposición Fragmentos de Vida de la artista Helen Bickham. Y en los deportes, la selección mexicana debuta este domingo en la Confederaciones ante Portugal. Gracias, que pasen un excelente fin de semana. Para nosotros fue un placer informarles durante pues, toda la semana, ¿no? Es tremendo, sí, claro. Todas las mañanas. Bueno, muchas gracias a usted por su atención. Le voy a recordar siempre que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que estén muy bien todos. Adiós.